Hola, hoy vamos a ver determinantes. Esto ya lo habíamos nombrado y usado un poquitito en la unidad 1 cuando usamos producto vectorial y producto mixto, no sé si se acuerdan, pero bueno, ahora lo vamos a definir bien. El determinante, en forma genérica, es una función. ¿Se acuerdan función? Tenemos un conjunto de partida, que el conjunto de partida van a ser las matrices cuadradas, matrices de n por n. ¿Estamos de acuerdo? Y el conjunto de llegada, el codominio, va a ser los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, se le aplican a matrices que tienen una dimensión de n por n y obtenemos un número real que tiene una sola dimensión. Básicamente, nosotros tenemos, ¿se acuerdan que usábamos letra imprenta mayúscula para definir una matriz? Bueno, si yo tengo un elemento que es la matriz A y le aplico la función determinante, que una de las formas de simbolizarlo es con un par de barras verticales, determinante A, aplico la función determinante de A, lo que me va a generar del otro lado es una constante, un valor K, un real, un número real, un escalar. Bien. Eh, Acá tenemos, también se simbolizan como det, o sea, abreviar la palabra determinante de A, o como les dije recién, entre dos barras. Cuidado, no confundir con módulo, el símbolo parecería que es lo mismo, pero se lo estamos aplicando no a un vector, sino que se lo estamos aplicando a una matriz. Por eso es importante, una cosa es el vector A con flechita arriba, otra cosa es el vector AB también con flechita arriba, y otra cosa es la matriz, o sea, si yo le aplico esto a los vectores, estamos hablando de módulo, que se acuerdan que también para diferenciarlo usamos la doble barra para identificar, y lo llamamos norma, pero bueno, para no confundirnos. En cambio, a la matriz, esas barras significa que es el determinante. También teníamos la posibilidad de aplicarle a un número, a un escalar, las dos barras y esto era el módulo. Entonces, bueno, el mismo símbolo se utiliza para distintas cosas según a qué se lo estoy aplicando. Por eso es importante respetar la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá aparecen unos ejemplos como lo hacíamos en la unidad 1, lo dejo para que lo vean ustedes. No me parece útil verlo ahora, ya que la idea ahora es generalizarlo. Eh, También habla de una forma de calcular lo que es la regla de Sarrus. El problema que tiene, como bien dice acá, que solo se aplica a matrices de 3x3. Yo no soy muy amigo de los métodos que no son generales, que no sirven para todo lo que vamos a ver, sino para casos particulares. Así que eso yo me lo voy a saltear. Ustedes lo pueden ver, lo tienen en forma teórica, lo aplican en un ejemplo. Creo que no van a tener problema para ver cómo se hace. Pero como esta unidad eh, es una unidad de herramientas, no es tan, o sea, es importante entender todas las cosas que aparecen, pero no es necesario que lo sepan hacer de todas las formas o que lo apliquen de todas las formas, porque no se les va a pedir resolverlo aplicando tal o cual método. Van a ser técnicas y ustedes lo resuelven de la forma que más cómodo se siente. Entonces yo creo que lo ideal es verlo en forma genérica que me permite resolver cualquier determinante en este caso, y no un método que me permite resolver solamente determinantes de 3x3. El que lo quiera ver no hay ningún problema y el que lo quiera usar no hay ningún problema. Entonces nosotros lo vamos a ver directamente sobre el determinante, el cálculo determinante a través de cofactores, que es una forma más genérica de calcular el determinante. Para eso tenemos que ver un par de definiciones. Lo primero que vamos a definir es el menor, que es una submatriz. Si la matriz que nosotros estamos analizando es de n por n, los menores van a ser matrices de n-1 por n-1. O sea, tienen una fila y una columna menos. Y el concepto de cofactor, que el cofactor de un elemento a y j va a ser igual a -1 elevado a la suma del número de fila y columna por
el determinante de la matriz menor de ese elemento, ¿está? Acá lo explica simbólicamente. El cofactor del elemento IJ es igual a menos 1 elevado a la I más J por el determinante del menor IJ. Esto que expresado en forma simbólica parece un poco complicado, vamos a ver que es más fácil de lo que parece. Fíjense, ¿cómo calcular el menor del elemento 1, 1? O sea, el menor 1, 1. Bueno, ¿cuál es el elemento 1, 1? A1, 1, que es el 3. Bueno, ¿cómo calculo esa matriz? Tengo que cancelar, tachar la fila y columna correspondiente a ese elemento, que en este caso es la fila 1, columna 1, elemento 1, 1. Entonces, ¿qué me queda? Una matriz 2, 1, 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el cofactor a qué va a ser igual. Menos 1 elevado, si estoy en la fila 1, columna 1, me va a quedar 1 más 1. Menos 1 elevado al cuadrado, esto vale 1, ¿está? Esto es 1 positivo, o sea, no altera nada por el determinante de la matriz que acabamos de calcular, que es 2 por 1 menos 2 por 1, o sea, 0. Vamos a el cofactor del segundo elemento, el elemento 1, 2. Bien, el elemento 1, 2 es este 1 que está acá, o sea, fila 1, columna 2. ¿Qué tengo que hacer? Tachar la primera fila y la segunda columna. ¿Qué me quedó? Menos 1, 1, 3, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿a qué va a ser el cofactor igual? Menos 1 elevado, fila 1 más columna 2. O sea, menos 1 elevado al cubo. Me va a quedar negativo. Por el determinante de esta matriz que acabamos de calcular recién, que ¿qué es? Menos 1 por 1, que es menos 1, menos, ¿se acuerdan que era menos la contradiagonal? 3 por 1, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 con el menos 1 me queda 4 positivo. Y así podemos seguir calculando los distintos cofactores de la matriz. Una aclaración es la siguiente. Acá calcula las matrices y los cofactores para la primera fila, pero yo puedo calcular en cualquier fila. Por ejemplo, vamos a calcular el cofactor del elemento 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero el elemento 2, 2, lo primero que tengo que hacer es determinar el menor 2, 2. Bueno, ¿esto qué es? Fila 2, columna 2. Bueno, es este elemento que está acá. Lo que tengo que hacer es tachar esto y tachar esto. Entonces, ¿qué me queda la matriz? La matriz me va a quedar 3, 4, 3, 1. Y para calcular el cofactor 2, 2, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense en este análisis. Si yo tengo fila 1, columna 1, me va a quedar menos 1 a la 1 más 1. ¿Eso qué es? Menos 1 al cuadrado que me da positivo. Cuando yo me mueva a la segunda columna, le estoy sumando un 1 al segundo 1. Se me queda 1 más 2, que es 3. O sea, menos 1 al cubo, que es negativo. Y si ahora paso a la otra columna, ¿qué me va a dar? Me va a dar 3. 3 más 1 es 4. Ahora el menos 1 a la 4 me va a dar positivo. Y si hubiera otra columna, le sumo 1. ¿Qué me va a dar? Negativo. Después me va a dar positivo. Si hago lo mismo, en vez de ir moviéndome en columnas, me muevo en fila. Yo estoy en la fila 1. Acá que voy a estar en la fila 2, columna 1. O sea que acá va a ser negativo, acá va a ser positivo, acá va a ser negativo. Bueno, si lo analizan, este menos 1 elevado a es siempre el del elemento 1, 1 es positivo. Y después me tengo que mover, cada vez que me cambio de fila o de columna, le cambio el signo. Más, menos, más, menos. Entonces, fíjense, el 3 dijimos que era con positivo, porque es el 1, 1, me queda menos 1 al cuadrado. Bueno, si este es positivo, si yo bajo va a ser negativo. Y si me muevo a la derecha, va a ser positivo de vuelta. O sea que lo que me va a quedar acá es más 1, ¿qué? ¿Esto qué es? Fila 1, fila 2, columna 2. O sea que es menos 1 a la 2 más 2, menos 1 a la 4, que es positivo. Lo miren como lo miren, van a llegar a la misma conclusión. En definitiva, me va a quedar positivo, o sea, 1 positivo, por el determinante del 3, 4, 3, 1. ¿Y cómo se calcula este determinante? Bueno, 3 por 1, 3, menos
3 por 4, 12. O sea que me quedó menos 9. El cofactor del elemento 2, 2 es menos 9. ¿Se entiende? Bueno, acá explica simbólicamente lo que les dije, si la suma es par o la suma impar. Creo que se entiende bastante fácil. Bien, ya tenemos los cofactores. El determinante de una matriz se puede calcular utilizando los cofactores de cualquier fila o cualquier columna, pero por solamente una fila o solamente una columna. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser el determinante de la matriz va a ser igual al elemento por el cofactor. ¿Se va entendiendo? La suma de eso, la sumatoria de elemento por cofactor, elemento por cofactor. Es decir, eh, este elemento, el 1, 1, que tiene el numerito 3, entonces va a ser 3 por 0 menos, no, más porque me quedó 4, más 4 por el 2 de que está acá, más este 4 por el 8. ¿Se entiende? Perdón, dije 2, no. Era el M12 trabaja con este que está acá que me quedó tapado, que es el 1. ¿Verdad? Esperen que lo borramos para que quede más claro eso. A ver, ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser el determinante de esto? Va a ser 3 por el cofactor del 3, que ¿cuánto me dio el cofactor del 3? 0. O sea, 3 por 0. Más este 1 por el cofactor de ese elemento, que es el 4. O sea, 1 por 4, bueno, ya directamente ponemos 4. Y por último me va a quedar el más el elemento 4 por su cofactor, que es un menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Esa sumatoria es la que me va a dar el determinante, que acá lo resuelve. ¿Está? Acá tiene la resolución por la primera columna. Por la primera fila, perdón. Ahora, lo pueden desarrollar por otro camino. Por ejemplo, acá calcula el determinante de la misma matriz, pero lo hace por la columna 3. Fíjese que la fila es fila 1, fila 2, fila 3. O sea, los elementos están cambiando el número de filas, lo que se mantiene constante es la columna 3 y la columna 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, calcula, obtiene los cofactores de la columna 3 y después lo que hace es multiplicar los elementos de la columna 3 por los determinantes, perdón, por los cofactores de la columna 3 y que le da el mismo número, ¿está? Les dejo como tarea, es buena que calculen para esta matriz del ejemplo el determinante por la fila 1, por la fila 2, por la fila 3 y después que lo calculen por la columna 1, por la columna 2, por la columna 3. Las 6 formas de calcularlo, todas le tienen que dar el mismo número, el menos 28. ¿Está? Es una buena práctica para sobre todo no olvidárselo. Bueno, acá tienen un ejemplo con una matriz de 4 por 4 que solamente el tema es que es más laborioso, ¿está? O sea, van a tener que trabajar más. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el elemento 2, vamos a tener ahora ¿qué cosa? Una matriz de 3 por 3. Entonces, ¿qué va a haber que hacer? Calcular por cofactores el determinante de esto, porque me va a quedar 2 por el menos 1 a la 2 que me va a dar positivo, un determinante que es este que está acá. Después que va a ir menos 1, este 1 que está acá, por otro determinante de 3 por 3. Y así 4 veces. Por suerte acá hay un 0, por suerte acá hay un 0, y ese 0 hace que trabaje menos. Y analizando eso, lo que podemos decir es, en una matriz de este tipo, si somos vivos, decimos, antes de calcularlo, yo tengo esta columna que tiene 3 ceros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me conviene trabajar con la columna que tiene más ceros o la fila que tiene más ceros. En este caso la columna, hay una columna con muchos ceros. ¿Por qué? Porque entonces yo para calcular el determinante de la matriz A puedo trabajar con esta columna. Entonces me va a quedar 0 por algo que va a ser 0, 0 por algo que va a ser 0, 1 por el determinante de 3 por 3 correspondiente, que va a ser el correspondiente a tachar
esta fila y esta columna, y otra vez 0. Es decir, que el determinante de A lo voy a poder calcular directamente como 1 por... Espera, 1, hay que ver si es positivo o negativo, más, menos, más, sí. 1 por el determinante de qué cosa, el 2, el 1, el menos 1, segunda fila me queda el 0, el menos 1 y el 3, y la tercera fila me queda el 3, el 2 y el 1. Entonces voy a tener que trabajar solamente un determinante de 3 por 3, que además, como ven, este determinante tiene en esta columna un 0, que también lo tiene en esta fila. Entonces, si lo calculan, les conviene calcular el determinante a través de esta columna o de esta fila para que le quede las cuentas más chiquitas. Eso es lo que expresa acá, ¿está? Lo que hace es calcularlo por la tercera columna, de forma que esto le quede 0, esto le quede 0, este le quede 0, y solamente tenga que trabajar con el cofactor del elemento 3,3, que es el elemento que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá los va resolviendo. Lo mismo, no voy a decir que acá lo practiquen con todos los cofactores, pero, o sea, con todas las filas y todas las columnas, pero que lo calculen por lo menos con dos formas distintas para verificar, para comprobar que da lo mismo, es una buena práctica. Bueno, acá siempre les va a tener que dar menos 8. Bien, el determinante de una matriz triangular, ¿se acuerdan que la matriz triangular era la que tenía, después de la diagonal principal, tenía, o sea, después de la diagonal, de un lado o del otro de la diagonal principal, tenía todo cero, era superior o inferior según eso. Pero bueno, una matriz que cumpla eso, siempre va a tener una columna donde va a tener, o una fila, también, ¿tá? Tiene la fila esta, o la columna esta, donde tiene dos ceros, donde tiene un solo elemento. Digo dos ceros porque está de 3 por 3. Si es de 7 por 7, va a tener 6 ceros en una fila y en una columna. Pero bueno, lo interesante de eso es que cuando a este elemento lo multiplique por el cofactor, por el determinante de la matriz que me queda, otra vez aparece un 0. ¿Tá? Entonces me va a quedar diagonal menos esto. Si uno lo analiza, van a ver que en una matriz triangular, el determinante siempre va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal. ¿Tá? Siempre y cuando la matriz sea triangular. ¿Se acuerdan? Concepto de matriz triangular. Bien, entonces el determinante de la matriz triangular siempre va a ser el producto de la diagonal principal de la matriz. Eh, y bueno, a simple vista se ve que la matriz identidad va a tener un determinante igual a 1, porque la matriz perdón, la matriz identidad lo que tiene es solamente unos en la diagonal principal y todo lo demás vale 0. Entonces 1 por 1 por 1 n veces, porque no importa el tamaño que yo tenga, me va a dar 1.